Quiero decirles que primero le voy a dar el uso de la voz a la doctora Jacqueline Pechard, no por cuestión de género, sino porque llevamos un retraso y ella tiene que salir a una cita médica. Me pidió que les expresara esta justificación porque se va a tener que ir en un rato de esta reunión con nosotros. De tal manera que, doctora, le cedo el uso de la voz para que por el tiempo de 10 minutos, 12 minutos, podamos compartir las palabras. Gracias. Muchísimas gracias a la red por la rendición de cuentas, por la invitación a estar aquí. Voy a tratar rápidamente de contestar pues, las preguntas que deben de organizar el debate y las presentaciones de esta mesa. Una primera es ¿qué mantiene la inercia de la corrupción y la impunidad en el país? No tengo que decir cómo están las percepciones sobre la corrupción y cómo están las mediciones de la impunidad, porque todos las conocemos, cómo están en un pico pues, casi inimaginado a lo mejor. Pero lo que quiero decir es que si trato de resumir cuáles son para mí esos elementos que explican la inercia de la corrupción y la resistencia de la impunidad en nuestro país, que quizá es la marca más clara de nuestro déficit de Estado de Derecho, la impunidad, son los inadecuados marcos legales, es decir, cada vez vemos que sí tenemos en todo el marco de, digamos, de acciones de corrupción que hay inadecuados marcos legales, desde luego falta de capacidades institucionales, un muy deficiente sistema de justicia que cada vez se manifiesta con mayor claridad y también lo que tenemos es un pacto de impunidad entre los actores políticos y esto lo quiero subrayar porque la siguiente pregunta nos dicen, bueno, ¿cómo se ve hacia el 2018? ¿Qué es lo que vemos nosotros de cara al futuro? Y creo que sí tenemos que poner el énfasis en esto que son los actores políticos. Con mucha frecuencia, cuando vemos los delitos electorales que derivan de actos de corrupción, pensamos que es por una deficiente acción de la autoridad electoral o las autoridades electorales y olvidamos poner el foco de atención en los actores políticos. Sé que en la tarde los actores políticos vendrán a defenderse, pero sí quiero poner el énfasis sobre este asunto. Una de las cuestiones de lo que quiero hablar es de lo que hemos logrado identificar desde el Comité de Participación Ciudadana respecto de estas resistencias, estas inercias y de veras resistencias a que podamos combatir la corrupción, no solamente en términos de que se sancionen a los culpables de la corrupción en estos esquemas en los que hemos insistido todos los que estamos en esta mesa. No es el señor Javier Duarte ni es el señor Eugenio Hernández, es la red de complicidad que rodean a estos actores, no es una persona que decide agarrar recursos públicos y metérselos en la bolsa, sino que es una cosa muy compleja. Y lo que hemos identificado desde el Comité de Participación Ciudadana, y ahorita les digo cómo es lo que lo hemos identificado, es que los distintos procesos que llevan a detectar actos de corrupción, a investigar los actos de corrupción y a sancionarlos y después eventualmente a prevenir los procesos de corrupción, es que los distintos procesos de investigación, de detección, no se comunican. Es decir, puede ser que el auditor superior de la Federación identifique muy claramente en dónde hay faltas que tienen que ver en contratos entre los entes públicos y las empresas fantasma, pero hace la denuncia y se pierde, no sabemos a qué hora respondieron los órganos internos de control, a qué hora se activó los ministerios públicos para poder hacer la investigación que tiene que ver con pasar a la siguiente fase, que es la de sanción a los distintos involucrados. Como todos ustedes saben, el Sistema Nacional Anticorrupción se ha basado en dos grandes principios, digo, en muchas más bases, pero yo creo que son dos grandes principios. Uno es la participación y la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil
dentro del sistema, es decir, dentro del aparato institucional. Sí, creo que esa es la gran novedad. No es la sociedad civil tratando de ganarse un espacio y ser escuchado por las instituciones y digamos, los funcionarios que encabezan esas instituciones, sino está metida las organizaciones de la sociedad civil, creo que a través de los comités de participación ciudadana, porque sí vale la pena decir que esto es una confluencia de comités de participación ciudadana, que los que estamos en el ámbito federal y encabezamos el sistema nacional, el Comité de Participación Ciudadana necesita de los comités de participación ciudadana de los estados, y ustedes saben que esto debería de haber estado concluido como un edificio institucional en julio de este año, es decir, todas las leyes de los sistemas locales anticorrupción, y pues a la fecha tenemos solamente 5 comités de participación ciudadana en los estados constituidos hasta hoy, sin entrar a ver si esos comités de participación ciudadana están bien constituidos, es decir, en términos de autonomía, en términos de diferente composición dentro de los comités de participación ciudadana. Eso es algo que nosotros hemos estado insistiendo, que es importante que no estén puros exconsejeros electorales en un comité de participación ciudadana, como ayer parecía yo identificar en el caso del Estado de México. No debe de ser solamente un perfil, tiene que ser distintos perfiles que formen parte del Comité de Participación Ciudadana, pero este es el primer puntal, digamos, del sistema, y creo que el otro es el que tiene que ver con la coordinación. El Sistema Nacional Anticorrupción está centrado en la idea de que las distintas dependencias que tienen competencias para detectar, investigar, sancionar, inhibir la corrupción, deben de coordinarse. Es decir, la palabra coordinación es la clave, y lo que yo encuentro es que esa clave es la fuertemente difícil de activar. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos el Comité de Participación Ciudadana como propósito y además como obligación de ley? Es que nosotros tenemos que proponer bases de coordinación interinstitucional para que efectivamente se puedan comunicar las distintas entes públicos que tienen a su cargo las distintas facetas, digamos, del combate a la corrupción. Creo que lo que encontramos es que las distintas entes públicos que tienen alguna de estas competencias en el combate a la corrupción tienen facultades propias, tienen tareas, tienen responsabilidades, cada uno tiene la suya, y entonces a uno le toca la transparencia, al otro el control interno, al otro el control externo, y de veras lo más complicado es cómo armar esas bases de coordinación y de colaboración entre las distintas entidades. Yo les diría que quizá ese es el reto más grande al que nos hemos enfrentado desde el Comité de Participación Ciudadana. ¿Cómo poder activar eso? ¿Cómo poder potenciar esa capacidad de coordinación sin la cual creo que difícilmente pueden lograrse los objetivos? A lo mejor si las entidades públicas están encabezadas por un titular muy comprometido con la causa del combate a la corrupción, pues activará de lleno, pero no es suficiente. Necesitamos una articulación institucional que efectivamente haga que no cada quien saque sus propias atribuciones. Entonces, ¿en qué estamos empeñados en el Comité de Participación Ciudadana? Pues en identificar esas bases de coordinación. Esas bases de coordinación a partir efectivamente de todo lo que hemos identificado gracias a, en buena medida, nuestra alianza, si me lo permiten las organizaciones, nuestra alianza con organizaciones de la sociedad civil y académicas. A mí me gusta usar la figura del TLC, decir que el CPC, sin el cuarto de al lado de las organizaciones de la sociedad civil, difícilmente podemos activar algo dentro del órgano rector del Sistema Nacional Anticorrupción. No solamente que nos acompañen las organizaciones de la sociedad civil, lo que hemos identificado es que las organizaciones de la sociedad civil ya tienen identificada una agenda de combate a la corrupción,
y esa agenda el Comité de Participación Ciudadana la ha ido haciendo suya. Entonces, no solamente les pedimos a las organizaciones que nos acompañen en nuestra propia agenda, que es esta de conformar las bases de colaboración interinstitucional e intergubernamental, sino nosotros adoptar la agenda que nos van marcando las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, tenemos, y les voy a hablar de 3 grandes asuntos que si ustedes lo ven van a ver que son asuntos que trae Transparencia Mexicana, que trae Nosotros con X y que son en un primerísimo lugar lo que tiene que ver con contratación pública. Una de las líneas en las que hemos empezado a trabajar con muchas resistencias de parte de las entidades públicas es cómo relacionar a los entes públicos que tienen contratos con las empresas fantasmas, ¿no? Es decir, parece que hay que hacer unas investigaciones periodísticas, estilo animal político, para poder llegar a estas cuando hay una entidad que tiene toda esta información que se llama Sistema de Administración Tributaria. Entonces, ese, por ejemplo, es uno de los asuntos en los que hemos estado trabajando, incluso teniendo que echar mano de solicitudes de información. Si somos parte de un andamiaje institucional, tendríamos que tener la colaboración más estrecha, digamos, y más comprometida del SAT, pero bueno, pues siempre hay algún tipo de reserva legal que dificulta esto, y lo quiero decir con claridad, no es un asunto de quién encabeza el SAT, es un asunto de resistencias institucionales y de no acabar de ver que el Comité de Participación Ciudadana, es cierto, no tenemos ningún tipo de estatus jurídico público, digamos, dentro del entramado de la administración pública, pero sí somos parte de una institución, es decir, y sí tenemos una responsabilidad pública y sí quiero decir que requerimos de una mayor colaboración de parte de las instancias públicas y gubernamentales, y creo que pues vamos avanzando hasta allá, ¿no? Sí creo que la vara de exigencia, gracias a esta gran alianza, si me permiten, entre sociedad civil, y academia, incluso grupos empresariales con el Comité de Participación Ciudadana. Entonces, uno tiene que ver con contrataciones públicas y concretamente la relación con empresas fantasmas. La otra tiene que ver pues con el asunto electoral, desde luego, ¿no? Estamos viendo hacia el año entrante y lo que hemos visto con buenos ojos es que podemos colaborar con las instituciones encargadas de la organización de los procesos electorales y también de la persecución de los delitos electorales, que después de muchos años de existencia de FEPADE, por fin vemos que hay delitos electorales derivados de actos de corrupción y nosotros hemos estado trabajando para identificar cuál es el modo de operación de esos actos de corrupción que, como todos sabemos, en México no es, digamos, caso único, pues buena parte de las desviaciones de los recursos públicos son desviaciones para las campañas políticas. Estamos empeñados no solamente en trabajar con las autoridades para estos fines, para los fines de ver cómo hacemos que el trabajo que hace el INE en materia de fiscalización y que logra identificar recursos que los partidos no reportan a la autoridad, y el INE le toca identificar esos recursos que no se reportan. ¿Pero de dónde vienen esos recursos que no se reportan? Pues eso solamente con la activación de las entidades públicas que tienen que ver con el seguimiento de la contabilidad gubernamental. Si no actúa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con el INE, si no actúa la Unidad de Inteligencia Financiera, es que si no hay esto, pues el INE se queda en decir, pues no me reportaste, te sancionó, partido, y todos decimos, ¿y de dónde diablos salió ese recurso que no fue reportado al INE? Y luego pensamos que la culpa es del INE, ¿no? No del actor que… Entonces, ese segundo campo es un campo en el que estamos trabajando de manera muy, muy fuerte. Y el tercer campo es el que yo ya anunciaba,
no son los únicos, pero yo les diría que siempre hay que hacer algún tipo de priorización porque pues no da la vida para todo. Y el tercer punto es lo que tiene que ver con la armazón del sistema nacional, y entonces lo que hemos empezado es a trabajar con organizaciones de la sociedad civil de los estados para poder, digamos, poner en el centro la idea. Yo creo que ya la sociedad empieza a identificar el sistema nacional, pero a lo mejor ve a los entes, digamos, más visibles nacionales, pero la verdad es que tenemos que armar este esquema de colaboración con los estados. Y pues creo que de nueva cuenta nuestros aliados, los que nos están diciendo y ayudando a poner la agenda, por ejemplo, la agenda de los sistemas municipales. ¿Qué pasa con los municipios en materia de combate? Porque la propia Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción habla de los sistemas locales, pero no habla nada de los municipios. Es cierto que no todos los municipios podríamos pensar en que tuvieran un sistema municipal, pero la sociedad civil de Coahuila nos hacía ver, pero hay municipios muy grandes y ¿qué vamos a hacer? A veces no hay una buena colaboración entre el cabildo de un municipio grande, ¿no? No sé, Torreón, por ejemplo, y el Estado y la construcción del sistema. Entonces, bueno, esto es nada más para que vean que pues hay muchas tareas por delante, pero de veras agradezco la alianza que tenemos con las organizaciones de la sociedad civil y también con los grupos académicos y empresariales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Péchard. En realidad, sí, el tema de corrupción es un tema que a todos nos preocupa, nos indigna, pero también es un tema que todos estamos obligados a trabajar. Gracias, doctora Jacqueline. Voy a darle el uso de la voz a mi querido maestro Jesús Cantú, por favor, para que dé paso a su intervención. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Pues también quiero empezar como quienes me han antecedido en el uso de la palabra, agradeciendo a la red y especialmente a Lourdes Morales por esta invitación para compartir algunos de las cuestiones. Déjenme partir, yo me voy a centrar en lo que era el tema de la corrupción política, voy a tratar de partir de las definiciones, aterrizarlo en casos mexicanos y terminar justamente con lo electoral. Miren, Huntington señala la corrupción política como el comportamiento de los servidores públicos que se desvía de las normas aceptadas para servir a fines privados. Una bastante genérica, de hecho bastante cercana a lo que se ve en otras partes. Mark Philp señala es la acción de un servidor público que viola las reglas, normas o expectativas públicas del puesto que ocupa. Y aquí ya está colocando otro ingrediente, no es solo normas y reglas, sino también las expectativas, también lo que sería, déjenme ponerlo, las atribuciones y lo que se está esperando que desarrolle. Lessing dice el intento de impulsar intereses particulares a través de diversas formas que eluden el proceso político y pone el eje en el proceso político o que ignoran las reglas de las decisiones políticas para impulsar la agenda de estos intereses. La corrupción política, dice el mismo Lessing, existe cuando un servidor público o una institución han desarrollado una dependencia impropia con una instancia involucrada o interesada. Aquí ya escuchamos varios casos de esta, vamos a ponerlo, dependencia impropia o de esta colusión impropia entre algún funcionario público y otros privados. Sin embargo, y déjenme aquí empezar a colocar ya algunos otros ingredientes que me parecen centrales. Doron Nabot, que cuestiona mucho todas estas definiciones, particularmente las que se basan mucho en la cuestión del proceso político y mucho en lo que serían las normas, dice, los intentos de promover una ganancia privada no se convierten automáticamente en una acción legítima o correcta únicamente porque es formalmente legal o porque tiene un sello de ser socialmente aceptada. O sea, no basta que sea legal. Hace rato escuchábamos en el panel anterior justamente lo que nos decían Mexicanos contra la Corrupción,
que se cumplía perfectamente con todo el procedimiento de licitación, pero que había ahí muchos vacíos que permitían justamente pues tener esta clarísima colusión, ¿no? Entonces él toma de Bowman un punto que me parece muy central. Él dice, ¿qué es la corrupción política? Dice, es el uso público para una ganancia particular que conduce directa o indirectamente a una injusticia o una dominación. Y no es que se viole una regla, sino es que esté provocando una injusticia. Y aquí déjenme aterrizar en un caso particular que creo muy mexicano, muy a tono con el momento que estamos viviendo. El caso específico de esto sería el uso clientelar de las políticas públicas o de los programas públicos, para ponerlo en estos términos. ¿Se puede cumplir perfectamente con todo lo que está establecido en la legislación? Déjenme ponerlo todavía más. ¿Se pueden cumplir con las reglas de operación que se dicte la propia Secretaría para el propio uso de los programas? Y sin embargo, se puede estar favoreciendo a una determinada clientela política de acuerdo al funcionario y al burócrata que está colocado ahí. ¿Cuál es la gran injusticia? Déjenme ponerlo en estos términos, que una política social progresiva, en el momento de su ejecución, la pueden hacer exactamente regresiva, y en lugar de conducir a un combate a la pobreza o a la desigualdad, se convierte justamente nada más en un favorecimiento de algunos grupos, de los cuales ese grupo político, no es el servidor público, es todo un grupo político, va a obtener un beneficio posteriormente. Entonces, creo que aquí hay un elemento que valdría la pena que tomáramos, o sea, cualquier acción, digamos, de un servidor público que al final de la ruta se traduce en una injusticia o una discriminación. Y ahí estamos hablando de una corrupción política, se está corrompiendo el ejercicio del servicio público, más allá de que hay una ganancia en ese mismo momento o una ganancia económica. Estamos teniendo todos otros alcances, ¿no? Que así es. Hace rato se hacían algunas expresiones, lo quiero tomar porque dicen, miren, si los políticos, esto lo tomo de Lowenstein, si los políticos rutinariamente actúan en una forma que coloca su deber de servir a la ciudadanía en conflicto con sus intereses de satisfacer a la clase socioeconómica capaz de otorgar donativos económicos importantes, no debemos simplemente decir, así es como el sistema funciona. Hace rato señalaba también, y hago la referencia porque en la mesa anterior, la de Mexicanos contra la Corrupción, y perdón, no recuerdo su nombre, justamente que los propios empresarios y del lado de los políticos también era exactamente lo mismo. Sí, perfecto, esto está produciendo ganancias, enriquecimiento de una determinada persona, una determinada sociedad. Sin embargo, así están las reglas, así es como esto funciona y ya nos quedamos totalmente satisfechos con aquello, ¿verdad? Y aquí también quisiera colocarlo porque creo que esto es un punto central, lo tomo de ya había hecho referencia, de Doron Abbott. En esos casos no debemos simplemente hablar de los individuos como agentes de corrupción, sino también estructuras, instituciones e ideologías causantes de la corrupción. O sea, es la propia estructura la que está provocando esta corrupción y es una corrupción política, claramente porque está anclada justamente, obviamente en muchos de los casos, en muchos, no en todos, con la connivencia o la participación de particulares. Otra definición que también me gustó, Emanuel Aceba y María Paola Ferretti dicen, la corrupción política es el abuso del poder público para la búsqueda de una agenda subrepticia. Así, cuando se hace una acción y no se puede revelar cuál es el racional de esa acción. Y no lo podemos revelar porque sería totalmente incongruente con la atribución o con el fin que se está buscando. Y voy a poner un ejemplo muy claro que todos lo hemos visto, todos lo hemos vivido, varios de los que aquí estamos lo hemos criticado. Los legisladores jamás pueden motivar, pueden explicar, pueden
decirnos a detalle cómo decidieron quiénes son los integrantes de los órganos de gobierno de las distintas instancias públicas en las que ellos participan. ¿Por qué? Porque tendrían que admitir este cuotismo en el que han caído todos los partidos políticos y los legisladores, y por supuesto que sería totalmente incongruente con el espíritu de lo que se estaba buscando en el momento que se crearon estos órganos y se buscó justamente construir estas instancias de gobierno totalmente autónomos. Pero seguramente podemos encontrar también muchísimas otras cosas. Miren, encontré otro texto que me pareció muy interesante de Matt Loftis, y aquí voy a abundar un poquito porque también me parece muy interesante y también se hacía alusión en la mesa pasada. Matt Loftis provee evidencia empírica en este texto que los políticos en las democracias jóvenes, si nos podemos llamar democracia, no joven, eso creo que no está a discusión, si nos podemos llamar democracia, delegan más a la burocracia cuando pretenden que sus políticas buscan generar impactos que no son los preferidos de los votantes. Esto únicamente tiene lugar la corrupción política cuando encuentra la burocracia políticamente manipulable. ¿A través de qué? Pues de que las decisiones sobre ese aparato burocrático son totalmente discrecionales, arbitrarias por parte de los políticos. Entonces lo que hacen es minimizar la culpa de los malos impactos y maximizar la de los buenos, ¿no? Esta es una preocupación constante de los políticos. Casos, ejemplos rápidos, lo pongo aquí en México clarísimamente, ya lo mencionaban en la mesa anterior. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o para decirlo más claro, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y el caso del socavón. ¿Quién es el responsable? El delegado de la Secretaría. Ahí está, el burócrata que pague las consecuencias al respecto de aquello. Pero cuidado, porque en México, y que sería bueno hacer una revisión y verlo con ojos muy críticos. ¿Qué ha pasado con toda esta, déjenme utilizar el término, pues también multiplicación de organismos autónomos? ¿Hasta dónde el gobierno federal está totalmente delegando responsabilidades, pero hablo de responsabilidades políticas a organismos autónomos en las que en muchos de los casos, como ya hacía referencia, están de alguna manera vinculados o a los partidos políticos o inclusive en algunos casos a aquellos que son los supuestamente vigilados? Hablo del Instituto Federal de Telecomunicaciones y hablo de algunos otros, o el propio Instituto Nacional de Acceso a la Información, etcétera. Podemos ubicarlo en todos los casos. Cuidado, porque aquí a través de esta creación de organismos también estamos pues delegando este tipo de responsabilidades. Aquí, con todo afecto a la consejera, cuidado, porque en el INE también habría dos aspectos que revelar. No quedan claras, desgraciadamente, cuáles son las responsabilidades del INE y de los soples. También allá hay una línea muy delgada y en ocasiones se le está haciendo pagar a los soples por aspectos de responsabilidades que no tienen directamente. Y hay otra cuestión que también, lo digo porque además lo he escrito y se lo he dicho también a varios consejeros directamente. Por ejemplo, todo el procedimiento de designación de los titulares de los soples, que se ha privilegiado a partir del conocimiento. ¿A qué ha dado lugar? A que finalmente hay un efecto donde prácticamente en muchos de los soples hay todos los consejeros de esos soples provienen o de las salas del Tribunal Federal o de los tribunales estatales o del servicio profesional del INE o del servicio profesional de los organismos electorales. Esa no era la intención de los consejos ciudadanos. Cuidado, porque por vías de establecer procedimiento también podemos delegar esas responsabilidades. Pongo estos ejemplos para que nos pongamos en consonancia con esto. Miren, aquí ya con esto termino nada más porque me parece muy importante esto. Nubia Evertson señala en un estudio realizado en 77 países
entre los cuales se encuentra México. Es un estudio transversal. Encuentra dos paradojas sobre la cuestión de los donativos privados y las elecciones. Primero, aunque los donativos privados a las campañas reducen la corrupción, eso es lo que encuentra, los donativos tienen un impacto significativo en las políticas públicas en el mediano y largo plazo. Entonces, aparentemente hay menos corrupción, pero hay un pago de favor posteriormente. Los donativos de las campañas electorales no necesariamente se traducen inmediatamente en políticas públicas favorables, en cambio sus efectos son más evidentes en el largo plazo. La segunda paradoja, todas las medidas regulatorias que se establecen para tratar de prevenir la corrupción, en realidad no imponen ninguna restricción, pero los transgresores, cuando ven aquello, por ejemplo el donante privado, de todas maneras está esperando que le retribuyan el favor en el mediano o largo plazo con políticas públicas que lo favorezcan. El impacto de las legislaciones es muy limitado, es lo que encuentra esta autora Nubia Erickson. Termino ya, nada más quiero llamar la atención, desgraciadamente, déjenme ponerlo, estamos hoy, para colocarlo en estos términos, en el ciclo de la siembra, para ponerlo así, por toda la efervescencia política que tenemos. Entonces, hoy es el ciclo de siembra de la corrupción política, hoy es cuando se está dando la distracción de los recursos públicos, hoy es cuando se está dando el uso de los programas sociales y el contacto directo con la ciudadanía. Hoy es cuando se están gestando todos los financiamientos privados en especie, en efectivo, declarados, sin declarar, porque hay de todos, y hay que decirlo con toda claridad, de toda clase de donantes privados, y con esto termino. Y cuando digo toda clase de donantes privados, hablo de personas físicas, de grandes corporativos, de consorcios transnacionales, pero cuidado, también del crimen organizado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Cuestiones muy interesantes y yo quisiera un tanto provocar hoy, pero ya tiene mucho y mucho que las ciudadanas nos damos cuenta de esos actos que han ofendido de alguna manera a la propia sociedad y a la ciudadanía. No abuso más de la voz. Por favor, doctor Mauricio Merino, le concedo el uso de la voz para su disertación. Gracias. Consejera, muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar en esta mesa con estos queridísimos colegas con los que he compartido momentos para mí absolutamente definitivos durante mi vida y con quienes me une además una muy sincera y entrañable amistad. Qué bueno que estamos juntos. Yo quiero usar este tiempo para referir un ejemplo concreto de lo que nos preocupa, de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer. Hace un mes tuvimos un terremoto terrible. Durante septiembre hemos vivido estas tragedias. Ha pasado un mes y todavía no se entiende que el proceso de reconstrucción es eso, un proceso, y que además tiene que ser una política pública. No es un esfuerzo limitado, parcial, temporal, por levantar objetos que se cayeron, porque no se cayeron solamente casas, se cayeron proyectos de vida, se cayeron lazos comunitarios, se cayeron planes de desarrollo urbano y de desarrollo social, se cayó el ánimo de la República en su conjunto. Un proceso y una política pública es lo que reclama el proceso de reconstrucción en México. Nosotros, la organización que tengo el privilegio de coordinar, en efecto cambiando la tercera O por una X, ha insistido en que debe constituirse
un fondo único para la reconstrucción nacional. Y puesto en clave de política pública, creo que puede explicar muy bien cómo esta ausencia de conciencia sobre los problemas que afronta el país y la manera de hacerles frente a esos problemas acaba creando las condiciones a partir de las cuales se genera la corrupción. El ejemplo de la reconstrucción me parece diáfano. Primero, no tenemos todavía una definición del problema. Hay reacciones que se agradecen, reacciones voluntarias, algunas no tanto, para poner dinero para la reconstrucción, reacciones. Pero no hay una definición del problema público como tal, que es la primera condición para que exista una política pública. No hay un diagnóstico hasta la fecha, ha pasado un mes, seguimos sin saber a ciencia cierta de qué tamaño es el problema que debe enfrentar este país después de las tragedias del mes de septiembre. Seguimos sin saber quiénes son las personas que de manera directa e indirecta han venido siendo víctimas de las tragedias vividas en el mes de septiembre. Seguimos sin tener una cifra exacta de cuánto nos va a costar, porque seguimos sin tener un proceso de planeación bien hecho, de largo aliento, respecto a lo que se debe hacer para enfrentar esta reconstrucción. No hay una definición del problema público y sin embargo ya se están tomando decisiones apresuradas y ya se están tejiendo redes y ya se están asignando recursos y obteniendo recursos de muy diversos frentes para una reconstrucción que nadie sabe dimensionar hasta el día de hoy y que probablemente, añado, nadie quiere dimensionar hasta el día de hoy porque hay ventajas, hay muchas ventajas de este desorden generado en torno del proceso de la reconstrucción. No tenemos una buena regulación, segunda condición para una política pública. ¿Cuál es realmente la regulación para llevar a cabo un proceso de reconstrucción exitoso? La verdad es que ni siquiera los gobiernos lo saben. Los gobiernos locales no alcanzan a saber cuáles son los límites del Fonden. El Fonden, en cambio, es uno de los fondos más observados por la Auditoría Superior de la Federación, de los más corrompidos, para decirlo rápido. Es un fondo que ha servido para financiar de todo. Por cierto, el Fonden, entre otras cosas, está alimentado por uno de los ramos más observados del presupuesto de egresos de la Federación, en donde están los famosos moches. Este ramo donde están provisiones salariales y económicas, cualquier cosa, a donde han ido proyectitos de toda índole. Ese es uno de las fuentes a través de las cuales funciona el Fonden. La regulación, además, que le permite o le permitiría a los particulares actuar en el proceso de reconstrucción, solo se limita a las cuestiones de protección civil, a lo que hoy se ha dado en llamar prevención, pero de ninguna manera tiene que ver con los procesos de reconstrucción. Yo he dicho en otros foros que puede haber personas muy generosas, y las hay, y muy ricas, pero no tienen ningún derecho a decidir cómo va a ser un hospital público, cómo debe ser una escuela pública, o dónde poner una calle, o de qué manera van a reconstruir la vida de una comunidad, por ricos que sean. Si a esto le añadimos que buena parte de los fondos privados que se están metiendo a la reconstrucción están a su vez vinculados con las propias empresas de quienes están financiando o dicen que van a financiar el proceso de reconstrucción, tenemos el círculo perfecto para convertir la tragedia en un magnífico negocio que además está tolerado y aún auspiciado por el Estado mexicano. No tenemos tampoco un mecanismo claro para coordinar todos estos esfuerzos, todo lo contrario. Lo que hemos venido encontrando tanto en el sector público como en la relación del sector público con el sector privado,
con las aportaciones privadas, es una ausencia casi total de coordinación. Otra vez, la fragmentación de la que hablaba en su magnífica intervención la doctora Jacqueline Pechard. Todo el mundo aporta, todo el mundo tiene ideas, todo el mundo tiene ocurrencias, nadie coordina nada. Simplemente carecemos de información, carecemos de diagnósticos. Hay instituciones tan valiosas y valientes, añadiría yo, como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que ha abierto una página donde hacen lo mejor que pueden para guiar a las personas que lo necesitamos, para medio saber qué ruta debemos seguir para tratar de recuperar el patrimonio que nos quitaron los terremotos. Pero aún para el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aún para nuestra máxima casa de estudios, resulta difícil, lo sé de cierto, lo tengo verificado, resulta difícil tratar de encontrar cuáles son las regulaciones y cuáles son los medios para llegar a una ayuda, a un proceso que realmente responda con sentido humano, con planeación, con visión de largo plazo a la reconstrucción. Y desde luego la sociedad civil, qué bueno que está Eduardo Bojórquez aquí, hace lo mejor que puede para reunir distintos grupos, organizaciones que vienen a exigir que se sepa por lo menos, que haya una cierta ventana de transparencia y que haya un cierto seguimiento de las acciones, especialmente en lo que ve a las aportaciones de los particulares, también del sector público. Pero una cosa es pedir transparencia y otra cosa es exigir que las cosas funcionen bien. Son dos cosas distintas y lo sabemos todos en este salón. Puede haber plena transparencia, no la hay todavía. Ya pasó un mes y sigue sin haberla. Una cosa es tratar de saber qué es lo que está pasando con los dineros que vienen de aquí y de allá y se gastan con el mismo desorden. Y otra cosa, insisto, es usar la transparencia solo para constatar que las cosas se están haciendo mal. A esto hay que añadir, y por esto viene a cuento este ejemplo, no solo por su relevancia inminente, que los partidos políticos han decidido poner dinero en la mesa para contribuir a la reconstrucción. En el Consejo General del INE están pasándola mal, porque además quieren hacer reformas sobre la marcha para que esos dineros se colocan ¿dónde? En donde los propios partidos querrán ponerlo seguramente para hacer clientelismo, y si no es así, entonces es necesario buscar la vía para que eso no suceda. Bienvenido el dinero de los partidos políticos, pero bienvenido sí y solo sí no es utilizado para hacer clientelismo político. ¿Qué garantiza, sin embargo? Pregunto con ingenuidad deliberada. ¿Qué nos garantiza que el dinero que van a usar los gobiernos de la República y de los estados no va a ser utilizado como siempre para los mismos propósitos, para hacer clientelas políticas? Dinero que en nombre de la reconstrucción entrega materiales, entrega tarjetas de Bansefi, entrega incluso efectivo a quienes han pasado por estas tristísimas condiciones. Nada nos asegura que no vayan a ser utilizadas con esos propósitos. Nada nos dice que el proceso de reconstrucción no se convierta otra vez en un pretexto para ganar votos de manera tramposa, y nada nos garantiza que ese dinero no se vuelva parte de la rapiña del fin de sexenio. La reconstrucción no se va a realizar en lo que queda de este sexenio. Es técnicamente imposible concluir el proceso de reconstrucción en lo que le resta a este sexenio. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Por qué no hemos sido capaces? Este es el nudo de la cuestión, de entender cosas tan básicas como las que estoy transmitiendo. Miles de millones de pesos que entran con la idea de favorecer un proceso de reconstrucción ordenado, organizado, bien planeado, honesto.
pero que hasta el día de hoy nadie nos puede explicar qué está pasando con ese dinero, nadie nos ha podido explicar cómo se va a usar, nadie nos ha podido explicar cuál es siquiera el sentido de la reconstrucción, más allá de levantar casitas de 32 metros cuadrados para las personas que lo han perdido prácticamente todo. No creo con sinceridad que haya una sola persona con un mínimo sentido de dignidad en esta sala que no resulte agraviada por estos hechos, que no resulte agraviada por el hecho liso y llano de que se están utilizando estos recursos muy probablemente para reproducir esquemas de corrupción y de clientelismo electoral en el país. Estoy seguro de que este agravio es colectivo y sin embargo no hemos sido capaces de convocar colectivamente con sentido político, con sentido de trascendencia, con conciencia, a un fondo único de reconstrucción que ponga orden en este proceso. Tenemos que exigirlo, tenemos que alzar nuestras voces, ponernos de acuerdo, no rendirnos una vez más ante las empresas multimillonarias que quieren hacer otra vez negocios aprovechando esta oportunidad. No rendirnos ante los políticos que ya vieron también la puerta abierta para construir esta nueva forma de clientelismo. No rendirnos ante la insistencia de la rutina burocrática según la cual todo está solucionado de antemano cuando sabemos que no lo está, y viendo ventanillas de atención gubernativa que no acaban de resolver ninguno de los problemas reales que está viviendo la sociedad después de los episodios del mes de septiembre. La diferencia entre ponerle un alto a los procesos de corrupción y dejarla pasar está justo en el reconocimiento de estos espacios institucionales a partir de los cuales la corrupción se puede multiplicar y aún ahondar, dando al traste. Este es el riesgo enorme que tenemos enfrente, incluso dando al traste, repito, con la organización electoral del 2018. La única razón, me corregirá la consejera, por la que la elección del 2018 puede definitivamente anularse, es justamente la multiplicación de los recursos mal habidos, pasando los topes de gasto de campaña y haciendo la combinación del 5-5. Existe un riesgo real de que todo este dinero disfrazado de reconstrucción acabe utilizado en las campañas electorales, acabe utilizado a través de los gobiernos para los mismos fines y acabe incluso dando al traste con el resultado electoral del mes de julio. Estamos amenazados como sociedad y lo sabemos, lo repetimos en cada uno de los foros, de los seminarios, de los artículos, lo sabemos. Nadie nos está engañando, nos están diciendo la verdad. Hay miles de millones de pesos ahí que pueden ser utilizados como siempre. Nuestra capacidad de respuesta está siendo desafiada. Tenemos que llamar colectivamente a poner orden en este desorden. Tenemos que evitar que hagan leña, y esto es literal, del árbol caído. Tenemos que convocar a un fondo de reconstrucción único que le dé sentido, dignidad, honestidad a todo este dinero, que lo saque del fin de sexenio y que lo saque de los procesos electorales. Si no somos capaces de alzar la voz en este sentido, por favor, no nos engañemos después. Lo sabíamos todos. Tuvimos siempre la oportunidad de reclamarlo. Ahora mismo estamos en esa condición. Sabemos por dónde se cuela la corrupción. No es solo un problema de corruptos, es un problema de vías,
institucionales, reglas, estructuras, procesos que auspician la corrupción. Estamos viendo la amenaza justo enfrente de nosotros. Por favor, evitémosla y no nos engañemos más. Hay que acudir a nuestra conciencia y tras nuestra conciencia a la acción. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sin duda, el tema de dinero y política, uno de los grandes temas. Y yo también aquí llamaría, tenemos que ser responsables desde cada uno de nuestros actos, porque el proceso electoral, las elecciones, la construimos desde nuestra individualidad también y nuestra responsabilidad. Estamos llamados todos a esa responsabilidad, porque es la forma de transitar de manera pacífica el poder. Sin más, a nuestro director de Transparencia Mexicana, Eduardo Boborques, le doy el uso de la voz. Gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias, consejera. Gracias, Lulú, por ponerme en este enorme predicamento de tratar de ser tan persuasivo, tan inteligente, tan audaz, tan provocativo como Jacqueline, como Jesús, como Mauricio. Estoy seguro que te voy a fallar, Lulú, entonces déjame empezar por ahí, por hacer reconocimiento de que no voy a estar a la altura del reto que me planteas. Tengo que robarle tiempo a mi presentación para la de otro colega que seguramente hubiera hecho lo mismo, me hubiera hecho muy difícil ser el último orador, que es Ricardo Becerra. Lo que quiero dejar constancia como director de Transparencia Mexicana y testigo social de este proceso es que aquí está la ponencia de Ricardo Becerra, que preparó para esta ocasión y que nos ha pedido sencillamente dejarla por escrito por una razón que a Mauricio y a mí nos importa mucho, y es que en este momento está sesionando el comité científico que asesora al gobierno de la Ciudad de México en la Universidad Nacional para discutir asuntos sobre la reconstrucción, y uno de los temas del orden del día es la posibilidad, que creo que tiene que pasar de ser eso, una posibilidad, a la diligente respuesta de Estado de crear un fondo único de reconstrucción, cuando menos para la Ciudad de México. Ojalá la academia, Ricardo, que tiene enormes dotes de persuasión y gran inteligencia, y la voz que nosotras, a mí sí me gusta decirle nosotras, Mauricio, nosotras con X, y que nosotras ha planteado. Ojalá que Ricardo tenga buena fortuna, sentaría un precedente importante el que la Ciudad de México se anime a un fondo único de reconstrucción y dejaría en mayor evidencia lo que tú con mucha claridad has planteado aquí en el plano nacional. No le robo más tiempo a eso, creo que las palabras del doctor Merino han sido extraordinariamente claras. Me voy a las preguntas que Lulú nos planteó, a ver si con eso hago méritos con ella. Inercia. Si algo he aprendido, esta es la sexta ocasión en la que nos encontramos, fue en en el cuarto seminario internacional al que nos convoca la Red por la Rendición de Cuentas y otras instituciones del Estado mexicano. En la cuarta hablamos de inercias, dos que a mí me preocupan mucho y que han estado a lo largo de las intervenciones. Una que se llama inercia institucional y otra que se llama inercia cognitiva. Hay amplísima literatura sobre estos temas, seguramente hay en la academia gente mucho más talentosa que yo para describirlos, pero en el ánimo de cubrir los 4 minutos que tendré para la presentación, me voy a este punto porque creo que son las grandes preocupaciones que cuando menos yo tengo en este momento. Inercias institucionales, ya se ha dicho en el panel, la idea de que tenemos buenas leyes pero no se cumplen. Es una falacia rotunda y absoluta. Si lo que acaban de plantear Jesús, Jacqueline y Mauricio es, como yo lo considero, evidencia suficiente de un problema, es total y absolutamente falso que tengamos buenas reglas, buenas normas y que el único problema es que no se cumplan. Es más,
Si me apuran, y me robo el argumento de algún economista bastante radical en su sentido neoclásico, si cumpliéramos todas las reglas que están en nuestro marco legal simultáneamente, probablemente colapsaríamos este gobierno. Están diseñadas muchas reglas para legalizar la corrupción, están diseñadas muchas reglas para dificultar la relación del ciudadano con sus autoridades, están diseñadas las reglas para hacerlas tan complejas, y no me refiero a burocráticas, me refiero a complejas, que hagan imposible pues, cumplir con lo que nos acaba de advertir Mauricio. ¿Cómo rastreas los recursos invertidos en una reconstrucción cuando tienes ese galimatías de reglas que lo hace muy difícil? Entonces, primera inercia institucional, no, las reglas no están bien, ¿eh? Las estamos empezando a cambiar y por fortuna lo estamos empezando a hacer en procesos cada vez más abiertos. No estoy hablando de open government, estoy hablando de apertura en la discusión de los marcos normativos que se hagan de cara a la nación, que no se resuelvan a las 2 de la mañana en sesiones de comisiones cerradas, donde hay solo un puñado de personas, 5 o 6, donde están las juntas de coordinación política, donde están los actores institucionales, sino en procesos abiertos de cara a todos los que están aquí y que tienen interés a las 2:40 de la tarde de seguir hablando de estos temas y que no se han movido de su asiento, lo cual agradecemos inmensamente quienes estamos de este lado, porque supongo que hay algo que les importa y es que estas discusiones se den de frente a ustedes y que se den aquí y en el Congreso y en los congresos locales y en las discusiones que se puedan dar alrededor de la construcción de una política pública. No estoy hablando de la muy de modé idea de crear un consejo consultivo, no estoy hablando de la idea absurda y fracasada de que la participación ciudadana se hace en una consulta popular. Estoy hablando de que los procesos sean abiertos a una discusión pública que nos falta en muchos lados y que ha permitido que esa inercia institucional se mantenga. Son muy poquitos los mexicanos y las mexicanas afortunados que pueden participar de estos procesos que nos atañen a todos, que pueden opinar, que tienen la libertad de hacerlo a través de sus columnas o participando en audiencias públicas. Creo que tenemos que abrir más los procesos. Lo que quiero descartar es esta falacia de que hay buenas leyes pero no se cumplen. Hay leyes imperfectas, hay leyes diseñadas para crear y fomentar la corrupción y Jesús, lo dijiste tú, ya lo dijo también Telma Gómez, hay muchas de ellas que incluso se prestan a la simulación o que dan la ilusión de legalidad cuando en realidad van en sentido contrario. Primera inercia que hay que empezar a evitar, la inercia institucional. No están bien muchas de las reglas. Pero la más compleja de transformar, la que yo creo que nos quita a muchos de los que estamos en este panel y a muchos de los que están de aquel lado el sueño y las ganas a veces de trabajar pues con mayor fuerza, es la inercia cognitiva. La inercia cognitiva también está muy estudiada por la ciencia política, por la economía conductual, y es cómo vemos el mundo. Pues como vemos el mundo lo construimos. Así de sencillo. Tal y como vemos el mundo se construye. Por ejemplo, si nos sentimos débiles como ciudadanos, entonces nos encanta ser desplegados con 450 logotipos para mostrar que somos muy débiles, que tenemos que sumar 450 logotipos para que nos hagan caso. Inercia cognitiva total, ¿eh? Si te asiste el derecho constitucional de participar, de exigir, de hacerte presente, no necesitas más que invocar la Constitución General de la República. Lo otro es una señal de debilidad, no de fuerza, ¿eh? Segunda inercia cognitiva. La corrupción está en nuestra cultura y en nuestra historia y en nuestro pasado. No voy a polemizar con nuestros amigos culturalistas, hay muchos en la Academia Mexicana que siguen defendiendo los argumentos culturales, porque claro que hay argumentos culturales alrededor del problema de la corrupción. Lo que no hay es monocausalidad, lo que no hay es destino manifiesto.
el hecho de que haya elementos culturalistas en la explicación de la corrupción y la impunidad en el país no puede reducir a esos elementos el diagnóstico, el análisis y mucho menos las estrategias para enfrentar este tema. Hay claramente una combinación de asuntos que sí pasan por valores, lo que valora la sociedad mexicana, pasan por actitudes, por creencias, bueno, toda la doctrina que tenemos los politólogos y otros, ¿no? que repetimos sin cesar, pero también hay factores institucionales que la permiten, la propician, la fomentan, la crean, la estimulan, la favorecen, todos los verbos que ustedes quieran agregarle. Y pongo solo un ejemplo. Cuando tuvimos que salir hace unos días a presentar un estudio global sobre la frecuencia de corrupción en trámites y servicios y nuestra penosísima situación respecto a América Latina, no se pueden imaginar lo difícil que fue ir contra una inercia cognitiva. En coro repetían muchos actores que era un problema de percepción. Dicen, no, a ver, la encuesta lo que mide es el número de veces que alguien pagó un soborno. Eso no es percepción. Te equivocaste de índice. El índice de percepción de la corrupción se liberó en enero. Este es el barómetro global de la corrupción y lo que mide es el número de veces que alguien tuvo que pagar para acceder a un trámite o servicio. Pero como es más fácil decir que es un problema de percepción, porque seguro se resuelve con una campaña mediática, no, ¿verdad? No, fíjense, México tiene el récord a nivel global de la campaña de comunicación anticorrupción más larga en la historia del planeta. Fue una campaña que duró 7 años. Ahí sí hubo coordinación, por cierto. Involucró a Televisa, TV Azteca, al Consejo de la Comunicación, a la Secretaría de la Función Pública, a la Red Nacional de Contralores, la Conferencia Permanente de Contralores, Estado Federación. Era una campaña enorme, seguramente ustedes vieron los cineminutos en algún momento en el cine, había spots, videos, pulseritas, todo lo necesario. Es la más larga en la historia del mundo, es la campaña más larga y con mayores recursos en términos de inversión. ¿Ustedes creen que después de 7 años de campaña cambió el marco institucional? No, ¿verdad? Y cambió la conducta de una jefa de hogar a la que si le piden un soborno para acceder a agua potable, le vamos a pedir que sea heroica y que defienda la ética cuando está siendo extorsionada por un servidor público. Yo no encuentro otra manera de decirle a esa jefa de hogar, señora, si tiene que pagar para que sus hijos tengan agua mañana, tal vez tenga que hacerlo. No le voy a pedir una conducta heroica a quien está siendo objeto de extorsión. Me parece que hay mucho que discutir sobre las inercias cognitivas. Seguimos viendo este problema con las definiciones de hace 30 años. Bueno, algunas son clásicas. Jesús, no me lo tomes a mal. Las definiciones de hace 30 años, las herramientas analíticas de hace 50, seguimos repitiendo el discurso de López Portillo de la corrupción y la solución somos todos. La verdad es que lo armó muy bien. Permitimos que se normalice el problema de la corrupción y que lo convirtamos en un atributo de la mexicanidad, pero todavía más grave, no somos capaces de reinventarnos como sociedad y como comunidad. Esa es la inercia cognitiva más dolorosa que puedo presentarles. Yo trabajo en Transparencia Internacional. Conozco a mis colegas de Suecia, de Dinamarca, de Nueva Zelanda, de Noruega. Hemos tenido horas, y la sociedad civil le gusta todo en horas y horas y horas y horas de discusión sobre estos temas y todos al unísono me repiten lo mismo. Un día los daneses decidimos dejar de ser corruptos. Punto. Nos hartamos de que Shakespeare dijera algo huele mal, muy mal en Dinamarca, porque así lo decía el buen Shakespeare. Nos dimos cuenta que Shakespeare no se refería al drenaje profundo de Dinamarca, sino a las instituciones políticas corruptas que había en ese reinado. Nos juntamos con los otros que tenían el mismo rey, los suecos, los noruegos, los finlandeses, y decidimos cambiar. Nos tomó un rato, sí, ¿no? Pero empezamos cambiando. Ustedes saben lo duro que fue la reforma en Dinamarca, es decir, la reforma de régimen, la reforma política danesa,
Es una de las reformas más estudiadas en el mundo porque transformó de tajo y en muy poco tiempo los cimientos de un régimen que se había corrompido de manera catastrófica. No, los daneses no nacieron siendo honestos. Los daneses pelearon la construcción de un régimen en donde hoy pueden andar en bicicleta, tomar cafés en la tarde y vigilar los recursos públicos sin demasiada complicación. Cierro para no ponerte en un predicamento, consejera, con la última pregunta que nos hacían los responsables de organizar este extraordinario foro. ¿Qué hacemos hacia 2018? Primero, romper las inercias. Pensar con libertad, animarnos a construir otras narrativas para nuestro país y para este tema, y en muchos sentidos darnos la oportunidad de no ser atrapados por las arenas movedizas. Evitar que nos movamos de manera tan poco inteligente que terminemos atrapados en el mismo lugar donde empezamos. Termino citando con mucho cuidado porque es complicado a Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas. Si quieren permanecer en el mismo lugar en el que están, corran lo más rápido que puedan. Si quieren empezar a moverse, corran cuando menos 2 veces más rápido de lo más rápido que puedan. Me da la impresión de que podemos hacer muchas cosas. Podemos hablar de criptomoneda para el financiamiento de la política. Podemos meter blockchain en Compranet y en los sistemas de compras gubernamentales. Podemos cambiar nuestra ley de obra pública. Podemos cambiar la ley de adquisiciones. Podemos crear un fondo único de reconstrucción nacional. Si no, Mauricio, para la temporada de mayo, septiembre del próximo año que va a tener huracanes, y no estoy haciendo un comentario político, es estrictamente un asunto sobre lo que vive el país cada año. Podemos empezar a dejar de ser complacientes con los sistemas locales anticorrupción. Podemos empezar a exigir agendas legislativas mucho más vigorosas en este tema. Podemos suprimir los secretos fiduciarios y bancarios para los fondos de reconstrucción. Podemos impulsar en serio el tema de contrataciones abiertas en México, pero sobre todo, podemos dar las gracias a nuestra sociedad porque esta es la generación de mexicanas y mexicanos que va a controlar, no a combatir, a controlar la epidemia más profunda y dañina que tiene este país. Podemos estar muy agradecidos. Esta es la generación que le va a dar la vuelta a este tema. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Sin duda, nos quedamos con muchas tareas pendientes. Gracias a la red. Gracias por esta oportunidad de podernos, de juntarnos, de compartir y de llevarnos nuestras tareas pendientes. Pero es momento de ponernos a trabajar. Quedamos invitados para hacerlo. El poder está de nuestra parte. Tenemos ejemplos. Nos hemos empezado a organizar y pues quedamos convidados para hacerlo. Muchísimas gracias.